¿Crees que conoces los Apalaches? Baños, pueblos carboneros, colinas verdes y suaves al este del Mississippi. Un paisaje bonito en la historia de otro. Pero estas montañas esconden algo. Bajo un hotel de lujo en Virginia Occidental, el gobierno americano construyó un búnker subterráneo completamente equipado para albergar a todo el Congreso de Estados Unidos durante una guerra nuclear, y lo mantuvo en secreto durante 30 años. Hay un parque nacional aquí que reciben 12 millones de visitantes al año, donde algunas personas entran y nunca se las vuelve a ver. Y en lo más profundo de la roca, corre un río tan antiguo que ya fluía antes de que estas montañas terminaran de formarse. Por eso no las rodea, las corta en línea recta. Casi nadie habla de ninguna de estas cosas. Aquí están 35 datos sobre los Apalaches que han estado ocultándose de ti. Empezamos con el número 35, el búnker construido para albergar al Congreso de Estados Unidos. Cuando piensas en los preparativos nucleares de la Guerra Fría americana, imaginas silos de hormigón en el desierto o bases militares que nadie puede encontrar, no hoteles de lujo. Pero en las montañas de White Sulphur Springs, Virginia Occidental, está el Greenbrier, un gran resort que ha alojado presidentes desde el siglo XVIII. Y, durante 30 años, escondió el secreto más audaz de la Guerra Fría. Bajo el ala oeste del hotel, detrás de puertas de acero que pesaban hasta 28 toneladas cada una, el gobierno federal construyó un búnker subterráneo completamente equipado, diseñado para albergar a todo el Congreso de Estados Unidos durante una guerra nuclear. Se llamó Proyecto Greek Island y fue construido entre 1959 y 1962. Por dentro, 18 dormitorios, cámaras para la Cámara de Representantes y el Senado, un hospital y 60 días de provisiones, 112,000 pies cuadrados de refugio anti-fallout, del tamaño de 2 campos de fútbol americano, excavados directamente en la ladera. Un equipo que se hacía pasar por técnicos de televisión lo mantuvo operativo todo ese tiempo. Los huéspedes adinerados pasaban sus vacaciones en las habitaciones justo encima sin saber nada. El secreto duró hasta que el periodista del Washington Post, Ted Gupp, lo expuso el 31 de mayo de 1992, y la habitación más clasificada de los Apalaches se convirtió en un lugar que hoy puedes visitar. Número 34. El pueblo que vio algo venir. Cuando piensas en una criatura del folclore americano, Bigfoot, el Yeti, imaginas algo rural, distante, nunca documentado correctamente. Point Pleasant, Virginia Occidental, es la excepción. Todo comenzó el 15 de noviembre de 1966, cerca de un antiguo polígono de municiones de la Segunda Guerra Mundial, que los vecinos llamaban el Área TNT. Decenas de personas ordinarias reportaron lo mismo. Una criatura alada de casi 2 metros de altura, con ojos rojos brillantes, capaz de perseguir un coche a 160 kilómetros por hora. Una reportera local llamada Mary Hyre documentó los avistamientos durante 13 meses consecutivos. Luego, el 15 de diciembre de 1967, el puente Silver que conectaba Point Pleasant con Ohio colapsó durante la hora punta. Murieron 46 personas. 9 cuerpos nunca fueron recuperados. Los avistamientos pararon ese mismo día. Los investigadores culparon a una sola barra de acero con una grieta de 1/10 de pulgada, invisible durante 40 años. Una respuesta de ingeniería limpia. Las personas que vivieron ese invierno nunca han estado del todo convencidas de que sea toda la historia. Número 33. El bosque que parpadea en unión. Se supone que las luciérnagas son aleatorias. Las ves de niño, chispas dispersas parpadeando en su propio ritmo, sin patrón, sin orden, excepto cerca de Elkmont, Tennessee, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Ahí rompen esa regla por completo. Durante unas 2 semanas a finales de mayo y principios de junio, miles de individuos de una especie llamada Photinus carolinus parpadean en perfecta sincronía, entre 5 y 8 pulsos. Luego toda la ladera se oscurece a la vez y se enciende de nuevo, como si el bosque tuviera un latido. Es uno de los pocos lugares de la Tierra donde esto ocurre. La teoría dominante es que los machos sincronizan el ritmo para que ninguno destaque demasiado ante una hembra. La demanda es tan alta que el Servicio de Parques gestiona una lotería anual para los 960 permisos de vehículo disponibles. Los biólogos todavía debaten exactamente por qué lo hacen. Número 32. La mayor rebelión armada desde la Guerra Civil. Cuando imaginas a americanos armados luchando en suelo propio, piensas en los años 1860, pero la mayor rebelión laboral de la historia de Estados Unidos ocurrió del 25 de agosto al 2 de septiembre de 1921, en el condado de Logan, Virginia Occidental, y la mayoría de los americanos nunca han oído hablar de ella. Alrededor de 10,000 mineros del carbón, aplastados por el dominio de las empresas mineras y vigilados por los detectives de Baldwin Felts, se ataron pañuelos rojos al cuello y marcharon sobre Blair Mountain. Esperándoles en la cresta había una fuerza defensora reunida por el sheriff antisindicatos Don Chaffin. Durante 5 días, los dos bandos lucharon. Se disparó aproximadamente 1 millón de cartuchos. Aviones contratados privadamente lanzaron bombas caseras de gas y explosivos sobre los mineros. El presidente Warren Harding finalmente envió al ejército de Estados Unidos que rompió la marcha. Al menos 16 personas murieron. Cerca de 1,000 mineros fueron arrestados. Durante décadas, casi nadie lo enseñó. Algunos incluso rastrean la palabra redneck hasta esos pañuelos rojos.
Número 31. El corte más profundo al este del Mississippi. Todo el mundo conoce el Gran Cañón. Casi nadie sabe que hay una garganta, en la frontera entre Kentucky y Virginia, lo suficientemente profunda como para ganar la comparación. Se llama The Breaks, un cañón de 8 kilómetros tallado por el río Russell Fork, que cae hasta 500 metros en vertical a través de arenisca de Pensilvania. Eso lo convierte en la garganta más profunda al este del Mississippi. Está protegida por el único parque interestatal del sureste de Estados Unidos, gestionado conjuntamente por ambos estados. Lo llevan llamando el Gran Cañón del Sur durante generaciones, y por una vez, el apodo no es solo lenguaje de folleto. Cada octubre, las liberaciones de la presa convierten el Russell Fork en aguas bravas de clase 5. Sin embargo, el cañón recibe una fracción de los visitantes que reciben las Smokies. La mayoría de la gente vive o conduce a menos de una hora de un lugar como este, y nunca sabe que el suelo se abre tanto. Número 30. El árbol que construyó las montañas y luego desapareció. Si hubieras caminado por un bosque de los Apalaches antes de 1900, uno de cada 4 árboles que pasarás habría sido la misma especie, el castaño americano. Eran gigantes de hasta 30 metros de altura, con troncos más anchos que una puerta, y alimentaban todo. Osos, ciervos, pavos y comunidades montañesas enteras vivían de las nueces que llovían cada otoño. Las familias pagaban sus impuestos con ellas. Luego, en 1904, un guardabosques llamado Herman Merkel notó que los árboles del sur del Bronx en Nueva York estaban muriendo. El culpable era un hongo asiático y se extendió hacia el sur por las montañas a 80 kilómetros al año. En aproximadamente 40 años, mató entre 3.000 y 4.000 millones de árboles. La mayor madera de tronco duro del bosque oriental, borrada en una sola vida humana. La especie no está extinta. Las raíces todavía envían brotes condenados que mueren antes de poder producir semillas. Los científicos están ahora cultivando híbridos resistentes a la plaga para devolver un árbol que casi nadie vivo ha visto de pie. Número 29. Las cicatrices antiguas donde cayó el cielo. Tennessee parece suave y tranquila, tierras de cultivo onduladas y crestas silenciosas, pero escondidas en la roca hay cicatrices dejadas por un tipo de violencia que la superficie hace mucho que olvidó. Cerca del pueblo de Cumberland City, en el condado de Stuart, está la estructura Wells Creek, un anillo de roca destrozada y deformada de unos 12 kilómetros de ancho, con un pico extraño que emerge en su centro. Durante décadas, los geólogos no podían explicarlo. En 1960 llegó la respuesta. Encontraron conos de fragmentación, la huella dactilar de un impacto a velocidad hipersónica. Wells Creek es un astroblema, la cicatriz erosionada de un meteorito de unos 200 millones de años de antigüedad. Una segunda estructura, Flint Creek, en el condado de Jackson, fue excavada hace unos 360 millones de años. Los cráteres en sí ya no están. Profundo en la roca, la violencia es permanente. Número 28. La montaña cortada para mostrar 350 millones de años. Cuando los ingenieros quieren poner una autopista a través de una montaña, normalmente hacen un túnel. En el oeste de Maryland hicieron algo más extraño. Cortaron la montaña por la mitad. Para llevarla a Interestatal 68 a través de Sideling Hill, los equipos de construcción retiraron unos 10 millones de toneladas de roca entre 1983 y 1985, dejando una muesca de 104 metros de profundidad directamente a través de la cresta. Lo que quedaron expuesto dejó fríos a los geólogos. Las paredes revelan un sinclinorio casi perfecto, un pliegue masivo en forma de U, donde la piedra depositada hace unos 340 millones de años fue doblada como arcilla blanda por la colisión que construyó los Apalaches. Se puede leer como las páginas de un libro giradas de lado. Hay un puente peatonal sobre la autopista, solo para que la gente pueda pararse a mirarlo. Es una de las formaciones rocosas expuestas más notables de la costa este, y la mayoría de los coches que pasan a toda velocidad nunca ralentizan para mirar hacia arriba. Número 27. El fantasma que asustó a un futuro presidente. Imaginas un fantasma y piensas en una mansión victoriana al final de un largo camino. El caso de fantasmas más famoso de la historia americana ocurrió en una granja de trabajo en Adams, Tennessee, a una familia llamada Bell, a partir de 1817. John Bell y sus hijos reportaron una presencia que se volvía progresivamente más violenta, arañando las paredes, tirando del pelo, golpeando a los niños y finalmente hablando en voz alta con una voz que toda la casa podía oír. La llamaron Kate. La historia se extendió por toda la frontera. Según la leyenda, despertó la curiosidad del propio Andrew Jackson antes de su presidencia, quien supuestamente huyó diciendo que prefería luchar contra todo el ejército británico que pasar otra noche allí. El 20 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado muerto, con un frasco extraño a su lado. La familia culpó a la entidad. Sigue siendo el único caso en la historia de Estados Unidos donde una muerte fue culpada popularmente a un espíritu, aunque todos los detalles del fantasma se remontan a un único libro publicado en 1894. Un momento. Si algún dato te ha sorprendido hasta ahora, ponlo en los comentarios y suscríbete para no perderte el siguiente. Número 26. Los animales que volvieron de la extinción hace 100 años.
Los alces recorrían estas montañas por decenas de miles. Luego llegaron los colonos europeos y para principios del siglo XIX, la caza implacable los eliminó. El alce oriental fue declarado oficialmente extinto en 1880. El último fue cazado en Pensilvania. El bramido que una vez resonó en las crestas enmudeció durante más de un siglo. Pero la historia no termina ahí. El 2 de febrero de 2001, el Servicio de Parques liberó 25 alces traídos en camión desde el área de Land Between the Lakes de Kentucky al remoto valle de Cataloochee del Parque Nacional Great Smoky Mountains, en Carolina del Norte. Siguieron otros de Alberta, Canadá. No son la subespecie original, esa se fue para siempre, pero arraigaron, se extendieron, y hoy los alces salvajes pastan en los mismos valles de los que su especie fue exterminada, atrayendo multitudes cada otoño para escuchar a los machos bramar de nuevo a través de 2 siglos de silencio. Número 25. La línea donde la lluvia decide su océano. En algún lugar a lo largo de la cresta de estas montañas, hay una línea invisible sobre la que puedes ponerte de pie, y el destino de una sola gota de lluvia depende de en qué lado de tu bota caiga. Se llama la División Continental del Este, y sigue la columna vertebral de los Apalaches durante cientos de kilómetros. La lluvia que cae en la vertiente oriental drena hacia el Océano Atlántico. La lluvia que cae a pocos metros en la vertiente occidental fluye en dirección opuesta, hacia los sistemas del Ohio y el Mississippi, y baja hasta el Golfo de México. En Virginia, la divisoria separa los ríos James y Roanoke, que se dirigen al este, del río New que se dirige al oeste. 2 gotas en la misma tormenta pueden terminar sus viajes en mares a 1500 kilómetros de distancia. En algunos lugares es una cresta de filo de cuchillo, en otros, solo una suave elevación en el bosque. Los senderistas del Appalachian Trail cruzan entre 2 océanos una y otra vez sin ninguna señal a la vista. Número 24. Las montañas que le dieron a América la NASCAR. La NASCAR llena estadios y firma contratos televisivos de miles de millones de dólares. Nació de saltarse la ley en las estribaciones de los Apalaches. Durante los años 30 y 40, las familias en los condados secos del oeste de Carolina del Norte, especialmente el condado de Wilkes, fabricaban aguardiente ilegal y modificaban coches de aspecto ordinario para superar a los agentes federales en las sinuosas carreteras de montaña. El más famoso de todos fue un chico del condado de Wilkes llamado Junior Johnson, que hizo su primera entrega de whisky a los 13 años. Nunca lo atraparon haciéndolo. Los domingos, sin licor que transportar, los conductores empezaron a competir entre sí para decidir quién era el más rápido. El deporte fue organizado formalmente el 21 de febrero de 1948 en Daytona Beach por Bill France Sr. Junior Johnson pasó a ganar 50 carreras como piloto. Inventó accidentalmente la técnica de conducción llamada drafting en las 500 millas de Daytona de 1960 y en 1986 recibió el indulto del presidente Ronald Reagan por una antigua condena por destilación ilegal. Los forajidos de la montaña, en una línea directa, se convirtieron en los mejores pilotos del mundo. Número 23. Los ríos helados de piedra. En las cimas más antiguas de los Apalaches encontrarás algo que parece profundamente incorrecto. Vastos campos de bloques angulares amontonados, cayendo por las laderas como un río que se congeló en sólido. Ningún glaciar los puso ahí. Las capas de hielo de la última glaciación nunca llegaron realmente a los Apalaches del sur. Se detuvieron en Pensilvania. En cambio, hace unos 20.000 años, la tierra justo al sur del hielo vivía en un clima periglacial brutal. El agua se filtraba en las grietas de la roca, se congelaba, se expandía y rompía la roca una y otra vez durante miles de años. El resultado se llama Felsenmeer, alemán para mar de roca, y puedes cruzarlo hoy en el condado de Grayson, Virginia, en Mount Rogers y White Top, los 2 picos más altos del estado. Estos campos de piedra son esencialmente fósiles de un mundo congelado, inmóviles en bosques que ahora son verdes y templados. El frío que los creó desapareció hace mucho. El caos que dejó atrás no se ha movido desde entonces. Número 22. El monstruo que el condado adoptó. Cuando los testigos afirman haber visto un monstruo, casi siempre obtienes una sola persona, sin corroboración, sin registro. En la noche del 12 de septiembre de 1952, en Flatwoods, condado de Braxton, Virginia Occidental, obtuviste lo contrario. Un grupo de niños vio algo cruzar el cielo y descender sobre una colina cercana. Subieron con 2 adultos, una madre local llamada Kathleen May y un joven de la Guardia Nacional llamado Eugene Lemon, para investigar. Lo que describieron esa noche nunca ha sido olvidado. Una figura de entre 3 y 4 metros de altura, con la cara brillante y roja, manos con garras y un cuerpo que parecía colgar en una especie de manto oscuro y plisado, siseando en una niebla de olor fétido. Varios de ellos se pusieron físicamente enfermos después. Los escépticos argumentaron más tarde que el monstruo era un búho de granero asustado iluminado por el pánico y un meteorito que fue genuinamente rastreado sobre la región esa noche. El condado de Braxton hizo algo inusual. En lugar de enterrar la historia, la abrazó. El monstruo de Flatwoods es ahora la mascota del condado, pintado en torres de agua y celebrado con su propio museo y festival. Número 21. El pedazo de Canadá varado en Virginia Occidental.
Adéntrate en el Bosque Nacional Monongahela, en el condado de Pocahontas, Virginia Occidental, y encontrarás un paisaje que no tiene ningún derecho a estar ahí. Las Cranberry Glades son 4 claros pantanosos, musgo esfagno, agua negra y fría, vegetación atrofiada, que pertenecen a 2.400 kilómetros al norte, en los pantanos subárticos de Canadá. Quedaron atrás cuando el clima se calentó después de la última glaciación, un bolsillo del mundo boreal congelado en el tiempo, sobreviviendo a 1.000 metros de altitud en una meseta alta y fría donde se han registrado heladas en todos y cada uno de los meses del año, incluido julio. Y las plantas aquí se han adaptado al suelo empobrecido de una forma inquietante. Comen carne. Los sandiu carnívoros atrapan insectos en tentáculos pegajosos. Las plantas jarro del norte los ahogan en charcos de fluido digestivo. Una pasarela de 400 metros te permite caminar por encima del pantano sin hundirte. Es uno de los únicos lugares del sur donde puedes estar dentro de una reliquia viva de la era glacial y ver a las plantas cazar. Número 20. El puente del que la gente se lanza legalmente. Durante décadas, cruzar la garganta del Nuevo Río, en Virginia Occidental, requería 40 minutos de curvas de montaña con los nudillos blancos en el volante. En 1977, los ingenieros lo unieron con un único arco de acero, y cuando se inauguró, el puente de la garganta del Nuevo Río era el puente de arco de acero más largo del mundo, un récord que mantuvo durante 26 años hasta que China lo superó en 2003. Sigue siendo el arco de acero más largo del hemisferio occidental. La plataforma está a 267 metros sobre el río, suficiente para apilar la Estatua de la Libertad debajo de él casi 4 veces, y el cruce ahora lleva menos de un minuto. Pero el puente es más famoso por un día al año. Cada octubre, en un día llamado Bridge Day, la carretera se cierra y cientos de practicantes de base jump se lanzan legalmente desde la barandilla hacia la garganta con paracaídas, mientras hasta 100.000 personas miran desde arriba. En 2020, la garganta se convirtió en el parque nacional más nuevo de América. Nos quedan 10 datos, y los más extraños todavía están por llegar. Si hay algo sobre los Apalaches que hemos tratado incorrectamente, o algo que no hemos tocado todavía, ponlo en los comentarios. Los que yo todavía no he oído son normalmente los mejores. Número 19. Las personas cuyo origen nadie podía explicar. Mucho antes de las pruebas de ADN, las montañas del este de Tennessee y el suroeste de Virginia albergaban una comunidad que desconcertó a todo el que intentó clasificarla. Los llamaban los Melungeons, familias de tez oscura agrupadas alrededor de Newman's Ridge en el condado de Hancock, Tennessee, que no encajaban en las rígidas categorías raciales de la América fronteriza. El nombre aparece por primera vez en un registro judicial de 1813. Durante 2 siglos, las especulaciones fueron salvajes. Marineros portugueses, turcos naufragados, una colonia perdida, descendientes del príncipe galés Madoc. El misterio fue a menudo usado como arma contra ellos, empujando a los Melungeons hacia las tierras más duras y más altas. Luego, en 2012, un estudio genético revisado por pares dirigido por la investigadora Roberta Estes lo resolvió. El ADN apuntaba a algo más tranquilo y muy americano. Los Melungeons descendían principalmente de uniones entre hombres africanos libres y mujeres de Europa del Norte en la Virginia colonial, que migraron juntos hacia las montañas para escapar de las leyes que habrían esclavizado a sus hijos. Las leyendas exóticas se derrumbaron, la verdad era más humana. Número 18. El bosque que se está muriendo en la cima de la montaña. En los picos más altos de los Apalaches del sur, subes fuera de las frondosas caducifolias y entras en algo que se parece a Canadá. Un bosque oscuro y fragante de picea roja y abeto de Fraser. Un ecosistema de clima frío, varado en las cimas desde la glaciación. El abeto de Fraser no crece en estado salvaje en ningún otro lugar del mundo. Pero este bosque isla del cielo está en problemas. En el Monte Mitchell, en el condado de Yancey, Carolina del Norte, a 2.037 metros, el punto más alto al este del Mississippi, los abetos llevan muriendo décadas. Un pequeño insecto invasor llamado el adelgido lanoso del bálsamo, no más grande que una semilla de sésamo, y traído accidentalmente desde Europa, los ha estado matando silenciosamente mientras la lluvia ácida debilitaba el suelo debajo de ellos. En Grandfather Mountain y varios otros picos, la mortalidad supera el 90%. El resultado es inquietante. Rodales enteros de troncos muertos de un blanco hueso de pie en las líneas de cresta como un bosque fantasma, deshecho en pocas décadas después de sobrevivir 100.000 años. Número 17. Las primeras vacaciones de lujo de América. Antes de que los americanos se volcaran hacia las playas, los ricos iban a las montañas a beber el agua. Disperso por las Virginias, hay un cinturón de manantiales minerales naturales donde el agua brota cálida y ligeramente sulfurosa desde el subsuelo. En los siglos XVIII y XIX, estos lugares se convirtieron en el primer destino turístico del país. White Sulphur Springs, en Virginia Occidental, y Warm Springs y Hot Springs, en el condado de Bath, Virginia, atraían a la élite sureña, que creía que bañarse en el agua mineral y beberla curaba el reumatismo, el agotamiento y casi cualquier otra cosa.
The Homestead en Hot Springs rastrea sus orígenes hasta 1766 y todavía afirma ser el resort en funcionamiento más antiguo del país de forma ininterrumpida. Thomas Jefferson fue a Warm Springs en 1818 y a lo largo del siglo siguiente, casi todos los presidentes desde Martin Van Buren hasta Woodrow Wilson visitaron White Sulphur Springs. Este fue el primer concepto americano de vacaciones, mucho antes de que existieran Florida, los Hamptons o el veraneo en el mar. Y como viste al comienzo de este video, uno de esos mismos resorts escondía un secreto de la Guerra Fría más grande que el propio balneario. Número 16. La cadena montañosa en 3 continentes. Probablemente piensas en los Apalaches como algo americano, nuestras montañas corriendo por el lado oriental del país de extremo a extremo, pero no empiezan ni terminan aquí. Hace unos 300 millones de años, cuando todos los continentes estaban fusionados en el supercontinente Pangea, los Apalaches formaban parte de una colosal cadena que los geólogos llaman las montañas pangeicas centrales, corriendo por el corazón del supercontinente. Cuando Pangea se desgarró, esa cadena se desgarró con ella. Los fragmentos derivaron en continentes separados y se convirtieron en las tierras altas escocesas y las montañas Atlas de Marruecos. La misma roca, el mismo origen, estratos plegados que coinciden y que todavía puedes ver en cortes de carretera a ambos lados del Atlántico. Cuando te paras en una cresta de Tennessee, estás en el gemelo geológico de las montañas sobre el Sahara. 3 continentes, una sola cadena, separada por 200 millones de años de deriva. Número 15. El río más importante del que nunca has oído hablar. A primera vista, el río Clinch es un arroyo ordinario de los Apalaches, de color verde fangoso. Nace en el condado de Tazewell, Virginia, baja hacia el suroeste y cruza tranquilamente hacia el este de Tennessee. No hay nada en su aspecto que indique lo que realmente es. El río biológicamente más importante de Estados Unidos. Junto con su afluente, el Powell, el Clinch ha albergado históricamente al menos 56 especies de mejillones de agua dulce. Hoy quedan 49, alrededor de 20 de ellas en peligro federal de extinción, la concentración más densa de especies de agua dulce en peligro de cualquier lugar del país. Un pequeño siluro en peligro de extinción llamado Pygmy Matam vive solo en 2 ríos de todo el planeta, y este es uno de ellos. The Nature Conservancy clasifica el Clinch entre los sitios de conservación de agua dulce de mayor prioridad de América del Norte. Estos 2 arroyos juntos albergan más especies de mejillones que las que existen en toda Europa. La mayoría de la gente que pesca en ellos o los recorre en canoa no tiene idea de que está navegando sobre uno de los ecosistemas más raros de la Tierra. Número 14. La montaña que está enterrada en su mayor parte. Aquí está lo que genuinamente me llegó. Los Apalaches que puedes ver, las crestas, los picos, las suaves cimas azules, son solo la punta de la montaña. La masa real está enterrada bajo tus pies en lo profundo de la corteza terrestre. Cuando África colisionó con América del Norte durante la orogenia Alleghanian, hace más de 300 millones de años, no solo empujó roca hacia el cielo, condujo una enorme raíz de corteza engrosada hacia abajo, hacia el manto, como la quilla de un barco descendiendo muy por debajo de la línea de flotación visible. Estudios sísmicos y de gravedad, incluyendo un estudio de referencia de 1983 en la revista Geology, confirman que esa raíz todavía está ahí abajo, y es la razón por la que estas montañas han sobrevivido tanto tiempo. A medida que la superficie se erosiona, la isostasia hace flotar lentamente la raíz enterrada hacia arriba para compensar. La cima del monte Mitchell es solo la punta visible de un esqueleto a escala Himalaya todavía incrustado en la corteza. Lo que ves es el Tocón. La montaña en sí va kilómetros más abajo. Número 13. El dinero que solo funcionaba en un pueblo. Asumirías que un salario americano, por pequeño que sea, es dinero americano. En los campos de carbón de los Apalaches desde la década de 1870 hasta la de 1940, esa suposición se derrumbaba en la puerta de la mina. Las empresas carboneras de Virginia Occidental, Kentucky, Virginia y Tennessee construyeron pueblos enteros desde cero. Las casas, la escuela, la iglesia, el médico, la tienda, todo lo poseían ellas. En lugar de pagar a los mineros en moneda de Estados Unidos, muchas empresas pagaban en scrip, fichas acuñadas privadamente con el nombre de la empresa estampado, que solo podían gastarse en la tienda de la empresa. La tienda fijaba sus propios precios. El alquiler salía de tu pago. También tus herramientas y el polvo de explosivos que usabas para minar el carbón. Un minero podía terminar un mes brutal debiendo dinero a la empresa. Era un bucle económico cerrado, capturado en la canción de 1946 de Merle Travis, 16 Tons. I Owe My Soul to the Company Store, que Tennessee Ernie Ford llevaría a lo más alto de las listas en 1955. Número 12. Las personas que estaban aquí antes que los Cherokee. Cuando los europeos llegaron a los Apalaches del sur, los Cherokee les contaron algo extraño. Dijeron que cuando sus propios antepasados llegaron por primera vez a estas montañas, la tierra ya estaba ocupada por un pueblo de piel pálida que no podía ver bien a la luz del día y vivía y se movía de noche. Los Cherokee los llamaban el pueblo de los ojos de luna.
El registro escrito más antiguo de la historia es de 1797 del naturalista Benjamin Smith Parton, y en la cima de Fort Mountain, en el condado de Murray, Georgia, hay algo que mantiene viva la pregunta. Un antiguo muro de piedra que corre 260 metros por la cima, construido por manos que preceden con creces a los Cherokee. Los arqueólogos lo datan de entre 500 y 1500 años de antigüedad. Nadie sabe con certeza quién lo levantó ni por qué. Una efigie de esteatita tallada del pueblo de los Ojos de Luna está ahora en un pequeño museo en Murphy, Carolina del Norte. La leyenda puede ser solo una leyenda, pero alguien construyó ese muro, y todavía no podemos decir quién. Número 11. Las montañas que puede que hayan congelado el planeta. Pensamos en las montañas como resultado de las fuerzas de la Tierra, pero los Apalaches puede que una vez hayan alcanzado el cielo y cambiado el clima de todo el planeta. Esta es la cadena de eventos que los científicos han reconstruido. Cuando la cadena era joven y elevada, hace unos 450 millones de años, toda esa roca recién expuesta empezó a intemperizarse y descomponerse. Esa meteorización química extrae dióxido de carbono de la atmósfera y lo encierra en la piedra. El dióxido de carbono es el gas que atrapa el calor. Así que a medida que los jóvenes y vastos Apalaches se disolvían lentamente bajo la lluvia, puede que hayan extraído suficiente CO2 para enfriar toda la Tierra, ayudando a desencadenar la glaciación del Ordovícico y la extinción masiva que la acompañó. Un estudio de 2006 de la Universidad Estatal de Ohio, dirigido por Matthew Saltzman, fue el primero en vincular los eventos. Sigue siendo una hipótesis de trabajo, pero la implicación es que una cadena montañosa en lo que hoy es el este de Estados Unidos puede haber alcanzado el cielo y ayudado a congelar el mundo. Número 10. El bosque que brilla en la oscuridad. Adéntrate en un bosque antiguo de los Apalaches en una noche sin luna. Mira hacia abajo, a los troncos podridos y al suelo de hojas húmedas, y puede que veas algo que no parece real. Una suave luz verdosa brillando desde el suelo. No es un reflejo, no son los ojos que te juegan una mala pasada. Se llama Foxfire, bioluminiscencia producida por ciertos hongos como el hongo de la miel que crecen en madera en descomposición. El hongo extiende hilos brillantes a través de la madera podrida, y la madera misma parece respirar una tenue luz fría. La gente de la montaña lo conoce desde hace siglos. Los famosos libros Foxfire, compilados por estudiantes de secundaria de la escuela Vavon Gap Nakuchi, en el condado de Ravon, Georgia, tomaron su nombre de él. El brillo es tan real que durante la Revolución Americana fue utilizado para iluminar los cuadrantes dentro de la Tortuga, el primer submarino de combate del mundo en 1775. Los científicos todavía no entienden del todo por qué estos hongos evolucionaron para brillar. Número 9. La frontera estatal que fue trazada en el lugar equivocado. La frontera entre Carolina del Norte y Tennessee debía ser simple, seguir la cresta de las montañas, dejando que la línea de cumbre más alta dividiera los dos estados, tal como una divisoria de aguas divide la lluvia. En 1799, los topógrafos McDowell, Matthews y Vance partieron a lo largo de la columna vertebral de los Apalaches para marcarla, pero en algún lugar cerca del condado de Cherokee, Carolina del Norte, el equipo se apartó de la cresta, por razones que nadie ha podido explicar del todo, posiblemente siguiendo una antigua línea de tratado Cherokee en lugar de la verdadera divisoria de aguas, y la frontera que trazaron se desvió de la cresta de la montaña. Un segundo levantamiento topográfico de William Davenport en 1821 intentó corregirlo. La disputa finalmente llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1914, en el caso Carolina del Norte contra Tennessee, antes de ser resuelta. Una línea fronteriza trazada para seguir el propio límite natural fue sobre el terreno, una suposición hecha por hombres exhaustos en una ladera de montaña, y tardó 115 años en llevarlo al Tribunal Supremo para arreglarlo. Número 8. Las montañas de las que expulsaron a los Cherokee y las que escondieron a los que se quedaron. Estas montañas eran el corazón de la nación Cherokee. Su capital, Chota, estaba cerca del actual Calhoun, en el norte de Georgia, y su territorio natal cubría los Apalaches del sur a través de Georgia, Tennessee y Carolina del Norte. Luego se encontró oro en tierras Cherokee en 1828, y todo cambió. La ley de remoción de indios fue aprobada en 1830. En diciembre de 1835, una facción no autorizada de unos 300 Cherokee firmó el Tratado de New Echota, cediendo todo el territorio natal por $5 millones. El Senado lo ratificó por un solo voto. En mayo de 1838, el ejército de Estados Unidos comenzó la redada forzosa. Unos 16,000 Cherokee fueron llevados a 1,300 kilómetros al oeste, hacia Oklahoma. El misionero Dr. Elisur Butler, que caminó con ellos, estimó que unos 4,000 murieron de frío, hambre y enfermedad. Pero no todos se fueron. Alrededor de 1,000 Cherokee, liderados por hombres recordados como Tzali y otros, se escondieron en lo profundo de las montañas de Carolina del Norte. Sus descendientes siguen ahí hoy. La banda oriental de los indios Cherokee, en el territorio Qualla, en el territorio que nunca entregaron.
Número 7. El pantano de sal donde los humanos pueden reescribir su propia historia. Los libros de texto escolares una vez enseñaron que los primeros americanos, el pueblo Clovis, llegaron hace unos 13.000 años. En el valle de Saltville, en el condado de Smythe, Virginia, hay un pantano que podría reescribir eso. Sentado sobre un antiguo depósito de sal, atraía a los animales desde hacía decenas de miles de años, y el barro conservó un cementerio de la era del hielo. Mastodontes, mamuts lanudos, perezosos terrestres gigantes y bueyes almizcleros han sido extraídos del suelo aquí. El primer registro escrito de estos huesos de tamaño inusual fue una carta enviada a Thomas Jefferson en 1782. El hallazgo mayor llegó 2 siglos después. A partir de los años 80, el trabajo del Dr. Jerry McDonald del Museo de Historia Natural de Virginia desenterró huesos de mastodonte con posibles marcas de corte y fragmentos similares a herramientas, fechados por radiocarbono en unos 14.500 años de antigüedad. Si esa interpretación se sostiene, los humanos estaban aquí unos 1.500 años antes que Clovis, aproximadamente la misma brecha temporal que separa la conquista normanda del día de hoy. La afirmación sigue siendo debatida, pero las apuestas son enormes. Un tranquilo pantano de Virginia que podría mover la fecha de los primeros americanos. Número 6. La única puerta al oeste. Para los primeros colonos que presionaban tierra adentro, los Apalaches no eran un paisaje, eran un muro, una barrera casi ininterrumpida de crestas empinadas que corría cientos de kilómetros con muy pocas formas de cruzarlo. Y el paso más importante en todo ese muro era una única muesca en el punto triestatal donde Kentucky, Virginia y Tennessee se encuentran, el Cumberland Gap. Los bisontes y los pueblos nativos lo usaron como camino durante generaciones. Un médico de Virginia llamado Dr. Thomas Walker lo cartografió para los colonos en 1750. Luego, en marzo de 1775, el explorador Daniel Boone y un equipo de unos 30 leñadores contratados por la compañía Transilvania ampliaron el sendero hasta convertirlo en el Wilderness Road, abriendo el paso como puerta de entrada a Kentucky. Lo que siguió fue una de las grandes migraciones de la historia americana. Entre 1780 y 1810, entre 200.000 y 300.000 colonos pasaron por un único puerto de montaña para llegar al oeste. Entre ellos estaban los padres y abuelos de Abraham Lincoln. La geografía decidió cómo creció América. Creció a través de esa puerta. Número 5. El Parque Nacional en el que la gente desaparece. Asumirías que el parque nacional más visitado de Estados Unidos es el más seguro. Más de 12 millones de personas lo recorren cada año. El Parque Nacional Great Smoky Mountains también es un lugar donde a veces la gente entra y nunca vuelve a ser vista. El caso más inquietante es el de Dennis Lloyd Martin. El 14 de junio de 1969, el niño de 6 años jugaba con otros niños en un prado de Spence Field, en lo profundo del parque, durante una excursión familiar del Día del Padre. Se agachó detrás de unos arbustos para sorprender juguetonamente a los adultos, y en esos pocos segundos, alrededor de las 4:30 de la tarde, desapareció. 2,5 pulgadas de lluvia esa noche borraron cada huella. Lo que siguió fue la mayor operación de búsqueda en la historia del parque hasta ese momento. Miles de voluntarios, el FBI, los boinas verdes y helicópteros peinando las crestas durante semanas. No encontraron nada. Nunca se recuperó ningún rastro de Dennis Martin. Las Smokies tienen más de 800 millas cuadradas de niebla y densa maleza de laurel, y a lo largo de las décadas, el suyo es uno de varios desaparecimientos que las montañas nunca han devuelto. Número 4. El lugar más vivo del mundo templado. Da un paso atrás y pregúntate por qué existe este video. ¿Por qué una sola cadena montañosa oculta tanto? La respuesta está en el suelo mismo. Los Apalaches del Sur son la región templada más biodiversa del planeta. Cuando los glaciares de la era del hielo arrasaron la vida del resto del continente, nunca llegaron a estas montañas. Así que los Apalaches se convirtieron en un refugio, un arca donde las especies sobrevivieron, se cobijaron y siguieron evolucionando tranquilamente a lo largo de millones de años de estabilidad. El resultado tiene récords mundiales. El Parque Nacional Great Smoky Mountains solo ha documentado más de 19.000 especies, y los científicos estiman que el número real, contando todo lo que no se ha visto, puede superar las 80.000. Más de 30 especies de salamandra viven en el parque, convirtiendo estas montañas en la capital mundial de ellas. Los ríos albergan la mayor diversidad de mejillones de agua dulce y peces de América del Norte. La UNESCO inscribió las Smokies como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1983 precisamente por esto. Cada dato extraño de esta lista, los pantanos relictos, los hongos brillantes, las luciérnagas sincronizadas, crece de una única verdad. Nada de lo que hay aquí fue nunca barrido por completo. La vida simplemente siguió adelante. Número 3. La enemistad que casi desencadenó una guerra entre dos estados. Se ha convertido casi en un chiste. Los Hatfield y los McCoy, la caricatura de dos clanes de montañeses disparándose el uno al otro. La historia real es más oscura y mucho más seria. Los Hatfield vivían en el lado de Virginia Occidental del río Tug Fork, liderados por William Anderson Devil Anse Hatfield. Los McCoy vivían al otro lado, en Kentucky, liderados por Randolph Old Ran McCoy.
La enemistad comenzó en 1865 con el asesinato de un soldado de la Unión, Asa Harmon McCoy, y escaló a través de un cerdo robado, un romance condenado entre Rosanna McCoy y John C. Hatfield, y el asesinato de Ellison Hatfield en 1882, apuñalado 26 veces. En la noche de Año Nuevo de 1888, los Hatfield quemaron la cabaña de Randolph McCoy y mataron a 2 de sus hijos. Kentucky envió agentes a través de las líneas estatales hacia Virginia Occidental para arrestar a la fuerza a 8 Hatfield. Virginia Occidental protestó por los arrestos ilegales y la disputa llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1888. Unas 12 personas murieron en la enemistad y un Hatfield, conocido como Cotton Top Mounts, fue finalmente ahorcado por ello. Número 2. El río más antiguo que las montañas que corta. Los ríos se supone que obedecen a las montañas, que las rodean, que fluyen hacia abajo y lejos de las tierras altas. El río New hace lo contrario. Comienza en las estribaciones de Blue Ridge cerca de Blowing Rock, Carolina del Norte, y fluye hacia el norte a través de Virginia y Virginia Occidental. Y en lugar de rodear las crestas de los Apalaches, las corta directamente. La explicación es casi imposible de imaginar. El río New es más antiguo que las montañas que cruza. Ya estaba ahí, siguiendo su curso a través de la Tierra, antes de que esta sección de los Apalaches terminara de formarse hace más de 300 millones de años. A medida que la roca se abultaba lentamente hacia arriba debajo de él, el río simplemente siguió cortando hacia abajo al mismo ritmo, excavando su canal directamente a través de la montaña que se elevaba, como un alambre a través de arcilla. Los geólogos llaman a esto un río antecedente. Y el resultado es una serie de brechas espectaculares, especialmente en The Narrows, en el condado de Giles, Virginia. Según algunas estimaciones, el New tiene más de 300 millones de años, lo que lo convertiría en uno de los ríos más antiguos de la Tierra. Las montañas crecieron literalmente a su alrededor, y él nunca se apartó para dejarlas pasar. Número 1. Las montañas más antiguas de la Tierra. Desapareciendo en silencio. Terminamos donde empezamos, con el tiempo profundo. Las rocas bajo los Apalaches forman parte de un complejo de sótano de unos 1.200 millones de años de antigüedad, y las propias montañas fueron elevadas a lo largo de una serie de vastas colisiones continentales, la Tacónica, la Acadiana, la Alleghanian, que terminaron hace unos 300 millones de años. Eso las convierte en una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta, más antiguas que las Rocosas, más antiguas que los Alpes, más antiguas que los Himalayas, más antiguas que los huesos, más antiguas que los árboles, más antiguas que casi cualquier cosa que puedas nombrar, y en su apogeo, hace cientos de millones de años, eran gigantes. Los geólogos estiman que los jóvenes Apalaches se elevaban tanto como los Himalayas hoy, un muro de roca irregular arañando el cielo superior, donde ahora solo hay suaves crestas verdes, desgastadas y suavizadas. Aquí está lo que ocurre con las montañas más antiguas de la Tierra. Todavía están muriendo. La datación cosmogénica de la roca madre en Dolly Sots, Virginia Occidental, y a lo largo de toda la cadena, muestra que se están erosionando a unos 10 a 30 metros cada millón de años, órdenes de magnitud más lento que los jóvenes Himalayas. Ningún ser humano vivirá nunca lo suficiente para ver el cambio, pero sin ninguna duda, están desapareciendo. Las montañas que caminaron los Cherokee. Las montañas que escondieron al Mothman y a los destiladores ilegales y al pueblo de los ojos de luna. Las montañas más antiguas que la vida en tierra firme están desgastándose tranquilamente, pacientemente, hasta no ser nada. Estuvieron aquí mucho antes que nosotros, nos sobrevivirán en una extensión inimaginable, desvaneciéndose tan lentamente que casi nadie que conduce junto a esas suaves crestas azules se da cuenta de que está viendo la desaparición más lenta de la Tierra. Si llegaste hasta aquí, eres alguien que de verdad quiere saber lo que esconden estas montañas. Dime en los comentarios qué dato no habías oído nunca antes. Suscríbete si quieres seguir explorando la geografía de América con nosotros. El siguiente ya está en camino.